Durante casi 15 años, Argentina vivió en el reino de la impunidad, encabezada por el gobierno criminal de Rafael Videla. Esos hechos saltan a la literatura y Leopoldo Brizuela ha escrito la novela Una misma noche, con la cual ha ganado el premio Alfaguara. Conversamos con él. La novela trabaja con un marco real, digamos, muy real, no solo de espacios y de tiempo, sino de acontecimientos muy reales, y tiene personajes inventados, pero referidos a esas circunstancias reales. Fundamentalmente el papel de las empresas Graiver, ¿no? Una de las protagonistas es una empleada ficticia, pero de esas empresas, que la dictadura le arrebató a la familia Graiver, digamos, para poder quedarse, entre otras cosas, con el poder de la prensa absoluto, ¿no? Una de sus empresas se llamaba Papel Prensa, y le fue arrebatada para poder tener el control de la producción de papel y de la prensa, ¿no? Y que además no lo podían vender a extranjeros ni judíos, sí, ¿no? Eso es además revela una de las taras de un sector de la sociedad argentina, ¿no? El antisemitismo. Sí. Sí, además está muy poco tratado, sobre todo respecto de la dictadura, ¿no? El antisemitismo fue feroz y fue una de las, sigue siendo, digamos, una de las características más negadas, pero más presentes de la cultura argentina, sí. Pero yo he visto en Argentina cómo la gente se lleva bien incluso con los judíos, ¿no? Que le llaman rusos, por ejemplo, ¿no? Que se llevan bastante bien con sus amigos, con sus vecinos. Pero, ¿cuál es el sector antisemita? Bueno, las Fuerzas Armadas, por supuesto, ¿no? Que son tan importantes, digamos, en la novela, porque tienen que ver con la dictadura. No hay judíos en las Fuerzas Armadas, nunca lo he sabido. Si lo hay es muy excepcional y creo que además funcionan como ese enemigo que es necesario siempre, ¿no? Hace poco, un juez de la Suprema aquí en nuestro país ha cometido una aberrante resolución judicial que aquí está también comentada en tu novela. La nota aclaraba que figurar en esas listas no implicaba haber cometido crímenes de lesa humanidad, Sí. Aunque todos estos agentes dependieran y estuvieran en contacto directo con la Escuela de Mecánica de la Armada, que era uno de los centros de tortura, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso se refiere a la apertura que decide hacer el gobierno de Cristina Kirchner de los archivos de la dictadura y especialmente los nombres de las personas que eran informantes, digamos, que eran espías, o civiles que eran informantes. Y bueno, eso es una decisión muy como muy poderosa y que tiene una de las tantas que tienen una gran influencia en la sociedad. La novela está digamos, se enfoca, entre otras cosas, la importancia de los juicios a los criminales y también de la importancia de la apertura de los archivos, porque ahí toda una sociedad puede enfrentarse con sus propios secretos, ¿no? Otra de las cosas que ocurrieron en esa época, y es que un extranjero, porque tenía una xenofobia, y no es cierto, especialmente con los judíos, y es que un extranjero, en realidad xenofobia es un decir, porque pero son judíos argentinos además, ¿no es cierto? No son judíos extranjeros, son judíos argentinos. Pero y es que un extranjero, un joven, esa otra forma de ser extranjero, es decir, el solo hecho de ser joven te convirtió en sospechoso. Sí, claro. Y aún hoy yo creo, ¿no? Que ser joven un sábado a la noche para un policía es digamos, una característica que causa mucha sospecha. Y bueno, eso queda también de esa época. Por eso también a lo mejor nos da tanto miedo que salgan los jóvenes a los que tenemos familiares chicos, porque bueno, ellos viven con una prudencia que no es la nuestra, pues nosotros crecimos con mucho miedo y sabemos cómo cuidarnos, ¿no? O sabemos cómo tomar prudencia para que la policía no haga nada, pero ellos no. Y de golpe se pueden enfrentar con situaciones muy complicadas. ¿Las patotas todavía existen?
Bueno, la novela empieza con precisamente de una experiencia, nace de una experiencia Con una patota. real, sí. En el año 2010, sí, sí, por supuesto la modifiqué en la novela, pero en el año 2010, una madrugada, volviendo al teatro, noté movimientos muy raros en la calle, incluso un patrullero, un auto de policía lejos, y al otro día entre todos los vecinos concluimos que había sido un asalto cometido por la propia policía con las mismas los mismos métodos que uno ya puede reconocer, y de ahí salió la novela porque nos dimos cuenta primero que las víctimas por supuesto no iban a hacer ninguna denuncia, y todos nos quedamos como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con lo que sabemos? Y bueno, de ahí salió un poco la novela, tratar de explorar no solo la supervivencia de algún tipo de patota o de banda, como se suele llamar allá, ¿no? Que tiene los mismos métodos de aquella época, sino también cómo en nosotros perduran los miedos que dejó esa época, ¿no? Sí, básicamente los miedos. La novela tiene una serie de aspectos que son reales, hemos visto, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo de Grace, lo de Graeber, la prensa libre, que los obligaron a vender y no recibieron ni un solo centavo. Ni un solo centavo. Y tan pronto vendieron y terminaron el negocio, los metieron presos, sobre todo a la viuda de Graeber. La torturaron salvajemente y durante 4 años la tuvieron presa simplemente para que no declarara todo lo que había pasado, ¿no? Y en realidad pasó muchísimo tiempo hasta que lo declaró. Y ahora el nuevo gobierno ha logrado revertir eso. Sí, el nuevo gobierno empezó con una política de juicios a los militares, cosa que se había intentado y nunca se había podido hacer por presiones y porque se levantaban enseguida con amenazas de golpe o bueno, lograban con presiones que los gobiernos constitucionales al final cedieran. Y ahora, de golpe, por fin, digamos, con mucho coraje, entre otras medidas respecto de aquella época, han empezado los juicios, ¿no? Que la novela, como le decía, enfoca muy conscientemente, digamos, muy deliberadamente, el efecto de los juicios en la gente común. Que eso me interesa mucho porque hasta que no hubo juicios en la Argentina, yo pensaba que era algo que importaba básicamente a la víctima, y después me di cuenta que no, que lo que más me maravilla, o lo que traté de reflejar en la novela, es cómo el ciudadano común cambia, ¿no? Sí, y cambia a partir de lo que escucha, porque una sentencia en un juicio no es simplemente algo que castiga al victimario y repara a la víctima, sino que dice, esto pasó con fuerza de verdad de Estado, ¿no? Y con fuerza de Estado, y después de tantos años en que los propios dictadores y todos los que los defendían negaban, la política fue siempre de negación, ¿no? Los desaparecidos no existen, o estarán en otro lado, o por primera vez se dice esto pasó, se le dio con fuerza de Estado. Y eso que se dice, eso que pasó y que se admite, se reconoce con fuerza de Estado, ejerce una enorme influencia en toda la gente, porque dice, bueno, eso me pudo haber pasado a mí, eso pasó en mi barrio, y por eso creo que llegó la época de que se hable de las experiencias individuales, ¿no? Lo importante en la novela, creo yo, no es tanto lo que los demás hacen, lo que los vecinos hacen, sino lo que el protagonista de la novela, que es un chico de 12 años, deduce o vislumbra a partir de lo que los demás hacen, ¿no? Yo le digo, muchas veces son pequeñas cosas, no son hechos que ni siquiera merecen figurar en un juicio o en un libro de historia, pero que sin embargo a la sensibilidad de un chico de 12 años le bastan para vislumbrar algo mucho más fuerte, que es la estructura de una sociedad o los modos de una sociedad, ¿no? Con la que no va a querer tener que ver demasiado. ¿Es una novela política? En algún sentido, sí. Yo la verdad que lo que siempre trato de contar, que es el proceso de escritura, creo que nunca los escritores es muy raro que nos planteemos metas tan abstractas, ¿no? Uno está trabajando con una historia, con unos personajes,
y lo que trata de resolver es cómo se crean esos personajes, cuál es su, digamos, cuáles son sus acciones, cómo son sus ámbitos. Después viene la clasificación, hay gente que dice que es una novela de la dictadura, otra que es una novela política. Yo creo que lo que yo trabajé era, ya le digo, alguien que estaba al borde de ser, o a punto de ser convocado a la adultez, un niño, o un puber, y que poco antes de que pase eso, a los 12 años, antes de ser convocado, digamos, al grupo de los varones, o como dicen los antropólogos, a la manada guerrera de los hombres, por una casualidad que va a ver el lector, él ya lo adivina solo, ¿no? O puede vislumbrarlo, y retrocede para siempre, ¿no? Ante el horror de esa época. Por otro lado, no creo que sea algo estrictamente de la dictadura lo que él vislumbra, ¿no? Él vislumbra algo de los varones y de sus mayores, o descubre algo de los mayores que es eterno, ¿no? Que se ve más claramente y que se muestra más claramente en la dictadura o en la guerra, pero que siempre está ahí. Una misma noche, como ustedes pueden ver, el título no permite avisorar la intensidad de esta novela de Leopoldo Brizuela, que ha ganado el premio Alfaguara de Novela 2012, que no dudamos en recomendárselas. Muchas gracias. Leopoldo Brizuela y Una misma noche, una recomendable novela acerca de las barbaridades de la última dictadura militar argentina. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con Ani Bustamante.